Buenos días, nosotros somos el grupo 3 y el día de hoy vamos a hablar sobre nuestro texto asignado de acuerdo a la época de 1980. Mi nombre es Grecia y estoy con Betty y Gabriela. Entonces vamos a empezar primeramente por el autor. Claro, el autor que nos tocó es Peter Claren. Él era un historiador estadounidense especializado en la historia de Latinoamérica y autor de la obra que nos tocó, que titula Nación y Sociedad de la Historia en el Perú. En ella analiza cómo la desigualdad, la exclusión social y la debilidad del Estado han marcado nuestro desarrollo histórico. Este es un profesor emérito de la George Washington University y condecorado con la Orden del Sol del Perú. Claren es un referente clave de la historiografía peruana. Por ello, en este episodio hablaremos sobre el capítulo 12, el cual se titula El retorno a la ortodoxia, la redemocratización y el populismo, donde explora los procesos políticos que marcaron al país en el siglo XX, específicamente en el gobierno de Alan García. Así es. En primer lugar, los antecedentes se basan durante el gobierno de Fernando Belón de Terry, el cual utilizó una política ortodoxa, en la cual fracasó, ya que en primer lugar hubo una disminución del salario público, además de la disminución del desempleo, o más bien aumento de desempleo y de subempleo, donde solo el 35% de la fuerza laboral estaba adecuadamente empleada. Si no me equivoco, junto a esto se dio el empeoramiento de las condiciones en las que vivían los pobres, ¿no? Por ejemplo, la reducción de los gastos en salud, en educación y el corte de los subsidios alimenticios incluyó casos de hambruna, ¿no? Como en la población campesina. Por otra parte, hubo una desigualdad económica. El sector acaudalado, es decir, personas con muchos bienes y dinero, evadían impuestos y dolarizaban sus ingresos al enviarlos al extranjero para protegerse de la inflación. Asimismo, hubo un crecimiento de la economía informal y con eso también el auge de la industria cocalera. Es cierto de que un grupo de narcotraficantes colombianos, debido al crecimiento y la demanda de cocaína en Estados Unidos, los trajo aquí especialmente a la zona del Alto Guayaga. Esto para iniciar la producción y exportación de lo que luego se convertiría en pasta básica de cocaína. Es por ello que durante los años 80 el Perú se convirtió en el principal proveedor de aproximadamente la mitad de la oferta laboral de cocaína. A raíz de esto, que todo esto pasó, ¿no? Durante el gobierno de Belaúnde y Bermúdez, y a raíz de esto Estados Unidos le pidió que cortara la industria el crecimiento de esta industria, ¿no? Por ejemplo, con el establecimiento de un monopolio estatal que toma nombre como la Empresa Nacional de la Coca. Al mismo tiempo, se crearon otras agencias financiadas por los Estados Unidos, con el objetivo de promover una sustitución para la hoja de coca con cultivos alternativos. Es así también como a partir de 1984, Sendero Luminoso se expandió. Esto estratégicamente hacia el Alto Guayaga. Y esto porque era una región escasa de autoridades y además de que se había convertido en el epicentro del boom de la coca. Asimismo, su táctica fue proteger a los campesinos que trabajaban allí con el objetivo de construir rápidamente una base para su política. Y este control territorial se transformó en una fuente de financiamiento sin precedentes para el grupo, al imponer impuestos, entre comillas, a los narcotraficantes. Sendero llegó a recaudar más de 30 millones anuales. Estos ingresos permitieron al partido incrementar su ejército a entre 5.000 y 7.000 combatientes, adquirir armamento sofisticado y pagar salarios a sus militantes muy superiores al promedio nacional. El control, por ejemplo, de esta región se consolidó en el 87 y con la toma de Tocache principalmente, y convirtió esto en el Alto Guayaba en una tierra liberada y en una pieza clave para la estrategia senderista para alcanzar un equilibrio estratégico según ellos, ¿no? Y esto fue con ayuda de las Fuerzas Armadas. Paralelamente, Sendero Luminoso también extendió sus operaciones a otras regiones, por ejemplo, en la Sierra Central con Pasco y en el sur con Puno, donde se enfrentó a la resistencia de federaciones campesinas que eran muy sofisticadas, además de una iglesia progresista. Por otra parte, en Lima intensificó sus acciones con sabotajes, atentados y asesinatos, generando un creciente temor en la población. El atractivo de Sendero en la capital fue diverso, captando no solo a las clases populares empobrecidas,
sino también a sectores frustrados de la clase media, como jóvenes universitarios sin oportunidades de empleo y maestros mal pagados. También reclutó a niños y mujeres, a quienes utilizaba como informantes para planificar atentados. En su primer congreso de 1988, la organización decidió modificar su estrategia, desplazando su atención del campo a las ciudades, especialmente a Lima. Esta nueva fase se caracterizó por la intensificación de tácticas terroristas, como los atentados explosivos y los paros armados, que paralizaban la vida urbana mediante la amenaza de la violencia prácticamente. Además, en el Guayaga, Sendero se enfrentó a su gran rival, que era el MRTA, donde, infligiéndole una gran derrota en 1987, consolidó por fin su dominio sobre la industria cocalera. Y es así que en 1985 una ola de esperanza recorrió el Perú. A los 36 años, Alan García se convirtió en el presidente más joven de nuestra historia, llevando al partido aprista al poder por primera vez. Las expectativas eran altísimas, pero los desafíos enormes. El país estaba sumido en una profunda depresión económica, con una población empobrecida y un avance imparable de Sendero Luminoso. García no venía con soluciones tradicionales. En su plan, o cuando él en la inauguración del Congreso dio a conocer su plan, habló sobre la pirámide social, y en esta nos habló sobre quiénes estaban encima y quiénes estaban en la base. Y dijo que el 70% de la población que vivía en la base iba donde hacer que el Estado o su gobierno de él se centrase, ¿no? Por ejemplo, él nos dijo que en esta base estaban los ambulantes, los pobladores de los barrios populares y los campesinos. Su estrategia, conocida como heterodoxa, buscaba reactivar la economía a través de la inversión del Estado. Y además, la medida más audaz y más polémica también fue el anuncio de que Perú limitaría el pago de la deuda externa a un 10%. Y esta postura desafiante y además nacionalista buscaba liberar fondos para la inversión interna y además cuestionar de alguna forma al Fondo Monetario Internacional. Y es que al inicio el plan funcionó, pero solo durante la mitad de su gobierno. La economía peruana experimentó un mini boom. El ingreso per cápita y el crecimiento real se dispararon. Sectores como la manufactura y la construcción crecieron a ritmos impresionantes. Y la inflación, aunque alta, logró ser contenida por un tiempo. La gente también sintió la mejoría y la aprobación de García subió a un 90%. Increíble, ¿verdad? Pero más o menos las señales y alertas empezaron a aparecer. Por ejemplo, el ingreso del Estado cayó drásticamente debido a la invasión de impuestos de la élite empresarial. La inversión privada no despegó como García esperaba y el país fue declarado inelegible para nuevos préstamos internacionales por la FMI. El crecimiento se estancó y pronto comenzó su caída libre. Además, por otra parte, en las relaciones cívico-militares al inicio fueron buenas, pero García luego buscó una autoridad civil sobre las Fuerzas Armadas. Es por esto que surgieron choques como las violaciones a los derechos humanos debido a los casos de El Lurigancho y el Frontón. La reducción también de armamento molestó mucho a la Fuerza Aérea y también el intento de fusionar los ministerios de Ejército, de Marina y de Aviación. Y a pesar de estas tensiones, los militares conservaron gran poder político y presupuestal, ya que el gobierno le dedicó el 20% del presupuesto nacional. Así podemos confirmar la dificultad del poder civil para limitar a las Fuerzas Armadas. En 1987, en un intento por reactivar la economía y su popularidad, García tomó en cuenta o anunció la nacionalización del 20% de la banca privada. Esta medida, adoptada de forma apresurada, se convirtió en un error político que terminó enterrando la confianza empresarial y provocando una fuga masiva de capital. Además, por otra parte, en el plano económico, la medida coincidió con el acelerado deterioro también de los indicadores, ya que la inflación anual se elevó del 65% en enero al 114,5% hasta diciembre de ese año. Además, mientras que el superávit también comercial se transformó en un profundo déficit. Ante esta gravedad de la crisis, el gobierno abandonó sus políticas heterodoxas y adoptó de nuevo la ortodoxia, aplicando devaluaciones del INTI y severos paquetes de austeridad que posteriormente se llamaron paquetazos.
Sin embargo, el gradualismo aplicado por García fracasó en contener la espiral inflacionaria. En 1988 la inflación alcanzó el 7.000% anual en el segundo trimestre, la más alta en la historia moderna del Perú. Para enfrentar esta situación, el gobierno implementó medidas de shock que incluyeron devaluaciones masivas, incrementos de precio en los bienes básicos como la gasolina, los medicamentos y mayores impuestos y una drástica contracción monetaria. El costo social y económico de estas políticas también fue devastador, ya que la hiperinflación y la contracción del Producto Nacional Bruto redujeron el ingreso real a niveles de la década de 1960. Además, la escasez de productos básicos se volvió cotidiana y hacia 1990 un 70% aproximadamente de la fuerza laboral estaba desempleada o subempleada. Así es, Grace. El sector agrícola colapsó, generando carestías y obligando al Estado a realizar costosas importaciones. Al mismo tiempo, la desnutrición se expandió. Menos de la mitad de la población podía acceder a la canasta básica, y más de 6,5 millones de personas no alcanzaban el mínimo calórico para evitar la malnutrición. La reacción popular fue relativamente moderada, aunque las convocatorias a paros nacionales tuvieron un respaldo limitado debido al temor de las personas, ¿no?, de perder sus empleos o las represiones gubernamentales. El número de huelgas individuales se incrementó especialmente en el sector público. Además de que a medida de que la economía se desplomaba y Sendero Luminoso avanzaba, la popularidad de García empezó pues a cambiar de forma brutal, ya que de 90 a menos de 10% fue el recibimiento del país. Es por esto que también su propio partido, el APRA, le dio la espalda y eligió a su rival Luis Alva Castro como secretario general. Y fue en este caos que la derecha vio su oportunidad. La chispa que encendió el movimiento fue la intención de García de nacionalizar la banca. Este anuncio llevó a la protesta más grande de la derecha en la historia del país. La figura estelar de esta manifestación fue Mario Vargas Llosa, quien denunció la medida como un acto autoritario. Gracias a esto, la derecha se unió en una nueva coalición conocido como el Fredemo y convirtió a Vargas Llosa en un serio candidato para las elecciones de 1990. Pero antes de eso, las elecciones municipales del 89 nos dieron la primera señal de un futuro político. Esto porque el ganador fue Ricardo Belmont, un candidato independiente que prometía hacer obras que iban a ser para el pueblo, además sin depender de los partidos tradicionales. Su victoria, con un fuerte respaldo de los barrios populares de Lima, mostró el surgimiento de un nuevo tipo de liderazgo, además de que uno conectaba directamente con la gente y que, según los expertos, fue el preludio para la sorpresiva llegada de Alberto Fujimori en las elecciones de 1990. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.